Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuación al video anterior, que era sobre una de las problemáticas, o más bien como hablar de uno de los fundamentos más importantes en la vida de cualquier terapeuta, que es su formación y los problemas que conlleva, ¿no? Y estaba hablando desde la etapa universitaria, la cuestión de pues, las universidades, que para muchas universidades, en las que para casi todas, lo más importante pues es generar dinero más que dar una educación de calidad, más que tener filtros que ayuden a poder pues distinguir qué personas sí tienen los perfiles para la carrera, quienes no. Eh, Como que en resumidas cuentas lo que decía el video pasado es que en las universidades privadas, ya sean pequeñas, ya sean grandes, si tienes el dinero para entrar, no importa el examen de admisión, no importa el perfil que tengas, no importa prácticamente nada, ¿no? Puedes entrar y listo. Y creo que muchos no se dan cuenta que este sí es un problema muy grave que, que pues tiene impactos a largo plazo, mediano y a largo plazo, ¿no? No faltan aquellos colegas que pues, van a la carrera y, bueno, la psicología está llena de muchos personajes, ¿no? Que desde la licenciatura se puede notar. Siempre hay personas que van y que se nota que tienen el gusto, que tienen las aptitudes, las habilidades para esta carrera, pero también se nota que hay mucha gente que llega porque creo yo que ese también es un problema muy grave, donde se piensa que la psicología es algo fácil, como que hay muchos mitos, hay muchos tabús también sobre la psicología que van desde solo estudian psicología los que están muy dañados, a psicología es muy fácil, entonces estudias psicología mientras decides qué quieres estudiar realmente, ¿no? Como una carrera de paso y de ahí te brincas a otra. Esto que a lo mejor voy a decir ya no, tal vez ya no es tan concurrido últimamente, pero cuando yo iba a la carrera y antes sí era como muy común escuchar esto, que era una carrera de mientras me caso, ¿no? Que muchas mujeres eh, no querían ejercer nada en realidad, pero sus papás no les daban la opción de no estudiar, entonces estudiaban psicología, ¿no? Como que estudiaban psicología mientras encontraban esposo, que iban a aprender cómo criar hijos, que las psicólogas son las peores madres, perdón mamá ni modos, ¿verdad? Eh, Como que hay muchos temas, hay muchos mitos que ya abordaré en otros videos, pero a lo que voy es que como que estos ejemplos que doy creo que dejan ver como un espectro muy muy grande de cómo se va percibiendo la psicología desde lo social, pero también desde lo académico. Como repito, o sea, sí creo que hay colegas en formación que entran porque tienen la aptitud, las habilidades, tienen la vocación, o sea, saben que la carrera los puede ayudar para ayudar vidas, valga la redundancia, y ese es el punto más importante que usar. Los problemas que se acarrean desde ese punto pueden ser muy graves precisamente porque nos dedicamos a la salud mental, nos dedicamos a a una de las partes más importantes de la vida de cualquier persona, que es precisamente su salud mental, ¿no? Esto a veces muchas personas, en especial en nuestra sociedad, como que sí ha habido como de unos años para acá, en especial con la fuerza que tienen las redes sociales, ciertos influencers, como esta cuestión de cuídate a ti mismo, cuida tu salud mental, un chorro de tips, un chorro de guías, nada más es cosa de que ustedes entren a Twitter, a Facebook, a TikTok, a Instagram y van a encontrar colegas míos que ya les aventaron 10 tips de cómo lidiar con la ansiedad, 10 tips de cómo reconocer la depresión, 10 tips para identificar si eres tóxico, tóxica o tu pareja no sabe. Allá hay un montón de información, que es una información muy basura, que es una información de cagada, pero está, ¿no? Pero ese es el punto al que quiero llegar. O sea, todo esto tiene que ver con el hecho de que vamos a tratar con las vidas de las personas, ¿no? O sea, un terapeuta que trabaje con ética, que tenga una formación lo suficientemente sólida, puede hacer la diferencia entre que una persona se mate, se suicide o que elija seguir con vida. Puede hacer la diferencia entre que una mujer continúe en una relación violenta, que tal vez la cambie, ¿no? A que se vaya de ahí.
Esa es la diferencia entre que un hijo o una hija le ponga límites a sus padres que pueden ser muy violentos, a que lo siga tolerando, que se ponga en una situación de mucho riesgo y que inclusive no tolere en lo más mínimo la idea de cambiarlo, ¿no? Que no tolere la idea de cuidarse a sí mismo porque podría perder el amor de sus papás. Por poner ejemplos muy vastos, ¿no? Entonces, bueno, como recapitulando, esa es la importancia de la formación que puede determinar cómo una persona puede llevar su vida e inclusive seguir con vida a manos de un terapeuta, ¿no? Entonces yo hablaba precisamente de los perfiles, pero hay muchos más problemas que creo yo que esta serie de videos va a ser una serie muy amplia porque hay muchos problemas, pero bueno, mencionaba esta cuestión de la admisión a la universidad, de los perfiles, pero hay otros problemas, ¿no? Uno de los problemas que considero yo que resalta mucho a la vista es, aparte del mapa curricular que ya mencionaba en el video pasado sobre cómo está muy orientado en estos tiempos, tal vez desde hace ya 20 años, un poco más, como en la cuestión del emprendedurismo, de emprender y cómo vas a poner tu empresa y cómo vas a dirigir una empresa. Y yo no entiendo eso cómo puede empatar en la psicología, pero bueno, aparte de esta cuestión está otro punto muy importante que tiene que ver con los profesores. La realidad es que, por lo menos en Puebla, aunque no lo parezca, aunque las aulas de psicología se puedan llenar de muchos alumnos, la realidad es que de ese gran número de alumnos que hay, son muy pocos los que realmente ejercen la carrera en sus diferentes áreas. Puede ser en la clínica, en la cuestión de la psicoterapia, en la educativa, recursos humanos, en la educativa también hay muchas ramas, o sea, puedes entrar a preescolar, primaria, secundaria, o sea, puedes ir por grados, puedes ir por ciertas especializaciones, o sea, hay un mundo muy amplio, ¿no? De la psicología. Te puedes dedicar a la investigación, obviamente enfocado a alguna área. La parte social, realmente aquí en México yo no conozco a casi nadie o de mis colegas que conozco son muy pocos los que, de hecho creo que nadie, muy pocos se interesan por esa parte que yo creo que es vital, pero bueno, o sea, hay muchas ramas a las que podría uno entrar y dedicarse, especializarse, pero el grupo de psicoterapia, o sea, el gremio específico de terapeutas en Puebla por lo menos, es en realidad muy reducido, ¿no? Y no es raro ver que algunos maestros que están en una universidad pues repitan, ¿no? O que trabajen en las otras universidades. Eso en sí no es un problema. El problema es que precisamente como el grupo de psicoterapia en realidad es pequeño a comparación de otros gremios, eh, pues muchos colegas ahí eh, parten su docencia o parten desde su práctica clínica a la docencia, ¿no? Y de nuevo, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues es lógico, sí es lógico, ¿no? O sea, muchos van a enseñar lo que ellos han aprendido, lo que ellos aplican, lo que ellos han estudiado, lo que ellos han aprendido por experiencia propia y por experiencia profesional, pero el problema es que muchos de ellos no se detienen a pensar exactamente qué han estudiado, qué han aprendido, cómo lo han aplicado. O sea, hay un punto ciego muy grande en psicología, en psicoterapia y en la educación, que ese punto ciego tiene mucho que ver precisamente porque el punto ciego está a merced, por así decirlo, de lo que socialmente se pide y se espera de la psicoterapia, de la psicología. A lo que voy con esto es que ustedes lo han notado, yo mencioné hace unos momentos las redes sociales. Creo que muchas personas que tienen algún problema, que se sienten de cierta forma, en lugar de asistir a un psicólogo o a una terapia como tal, recurren a redes sociales, le preguntan a esa persona, le preguntan a ese influencer qué hacer, ¿no? Y muchos colegas les responden como si pudieran realmente hacer cualquier tipo de intervención de esa manera. A mí se me hace muy poco ético y se me hace hasta peligroso porque pues cuánto te puede decir una persona en un comentario y cuánto realmente le puedes responder, cuánto realmente de verdad puedes inferir de manera ética en su vida. O sea, creo que en realidad nada repito, a mí se me hace muy poco ético. Y entonces el punto ciego tiene que ver con que
muchos colegas están sometidos o se someten más bien a las demandas sociales, a la cuestión de que las personas se sientan bien, que se sientan a gusto, que se sientan sin problemas, sin faltas, sin carencias y que además lo hagan ya. Entonces su práctica se basa prácticamente en complacer a sus pacientes, ¿no? Y ese es un problema muy, muy grave. Y muchos de ellos se la pasan enseñando esas cosas en las aulas, o sea, muchos colegas en lugar de generar reflexión, de generar crítica, de generar un espacio donde los colegas que están en formación reflexionen, analicen, propongan, construyan nuevos conocimientos, reflexionen, cuestionen, hagan proyectos, no sé, puedan como crear un semillero de muchas cosas, de muchos aspectos. En realidad se la pasan dando clases donde les piden que se aprendan el DSM-5, el CIE-10, los manuales de diagnóstico, toda la literatura que tenga que ver con psiquiatría y, o sea, y eso en sí no es que esté bien o mal, sino que creo que esa pues es una parte, pero es una parte muy muy reducida de la psicoterapia, es una parte muy pequeña de lo que realmente se puede abarcar en un espacio terapéutico. Como les decía, casi no hay discusión, casi no hay reflexión, casi no hay análisis. Eh, y todo esto viene muy de la mano de la plantilla docente. Muchos colegas dan las clases así porque no quieren incomodar a los estudiantes, porque no quieren incomodar a los coordinadores o a las coordinadoras, a los padres o madres de familia. O sea, están muy a merced de lo que les pidan y de lo que les digan, ¿no? Eso por un lado. O sea, eso es un problema ya grave, pero puede verse menos grave a comparación de otros problemas que hay. Otro problema que a lo mejor muchos de ustedes no lo consideran así, pero para mí ese es un problema muy serio, es que hay muchos colegas que no van a dar clases, van y ya lo he mencionado ya en otros videos, en lugar de dar la clase, dan su clase en el botanero de la esquina de la escuela o van a tomar su clase comiendo alitas y los alumnos les invitan las alitas. En lugar de aplicar exámenes, reciben sobornos con comida o pastel. O sea, a pesar de lo absurdo que suena, pasa y pasa muy seguido. Entonces, eso creo que ya dice mucho de cómo los colegas se toman con muy poca seriedad tanto el oficio de la psicología como el oficio de la docencia, ¿no? Ya no hablemos de otras situaciones que son muy graves, como que acepten sobornos en la cuestión económica, que en lugar de establecer relaciones de maestro-alumno, establecen relaciones de amistad o establecen relaciones de pareja, que creo yo que pues a lo mejor ya cuando dejan de ser maestro o maestra, se acaba el curso, se gradúa, pues no hay problema si eso pasa, ¿no? O sea, ya depende mucho de la situación. Pero mientras están en esa relación de maestro docente y además llevan una relación paralela de amistad, de noviazgo, una cuestión meramente sexual, lo que sea, pues eso creo que ya dice mucho de la integridad y la ética de cada docente, ¿no? Entonces creo yo que la cuestión de la docencia, pues si lo vemos desde una mirada un poco más fría, se puede decir, por lo menos yo puedo decir, que está llena de huecos éticos, que está muy propicia a la corrupción, que también está muy acompañada del nepotismo, de los compadrazgos. Creo que no es sorpresa para nadie saber que, por ejemplo, en las universidades en las que yo he dado clases, nunca ha faltado el profesor o la profesora que ha tenido problemas graves dentro de la institución y que sigue ahí, no porque no se hayan aplicado las reglas, porque por lo que yo he sabido, por lo que yo he llegado a vivir en las escuelas, a muchos estuvieron a punto de correrlos por diferentes situaciones, porque se metieron con los alumnos, con las alumnas, porque los cacharon en actos de corrupción, porque era un pésimo profesor y los alumnos por fin se quejaron. O sea, había muchos elementos para correrlos y muchas veces no se van o no los despiden porque son amigos del coordinador, del rector, de la rectora, lo que sea, y ahí siguen. O sea, es como
les digo, no es sorpresa porque eso pasa en todos lados, en cualquier lugar de trabajo, nada más veamos nuestra clase política, ¿no? La clase política en México es una porquería total. Y a veces, o por lo menos yo no me explico cómo muchas personas están en sus cargos y que ganan muy bien a costa de nuestros impuestos, de nuestro dinero que ganamos, y no dan una, ¿no? O sea, están con la cabeza entre las nalgas, o sea, tienen aire en el cerebro, tienen dos o tres neuronas funcionales y nada más, o sea, son tontos, son estúpidos, son corruptos, son nefastos, son una cagada de personas por pronto. Entonces, eso se repite también en los círculos de psicología y de psicoterapia y en las universidades más. Regreso al punto, o sea, creo que uno no se explica que sigan ahí si no es porque son amiguitos o amiguitas del coordinador o parientes del rector o la rectora, ¿no? Y eso es algo muy grave porque, para empezar, no está dejando un espacio para que llegue alguien que sí pueda subsanar esos problemas, esas situaciones y pueda dar clases como es necesario que se dé. Segunda, porque también genera mucho malestar en los alumnos y en las alumnas, ¿no? Es muy difícil ver, porque a mí también me ha tocado cómo hay alumnos y alumnas que preguntan temas completamente fuera de la clase porque eso que preguntan es de otra materia que no han aprendido en lo absoluto. Y a mí me tocó que a mitad del semestre, incluso en la última parcial, empezaron a preguntar otras materias y dijeron, pues es que el profesor de tal no nos ha enseñado nada de eso, ¿no? Y es básico, o sea, es de las cosas más básicas. Y pues sí es muy frustrante también como colega ver que batallan con eso, ¿no? Cuando es algo que no tendría que suceder, porque pues por algo los alumnos pagan una colegiatura, sean 10,000 pesos al mes, sean 1,000 pesos al mes, sean 1,200, lo que sea. Sí es muy jodido, es muy triste ver esa situación. Y repito, pues tiene que ver también con el valor que le dan a la colegiatura que un chico, una chica invierte ahí, que su familia invierte, ¿no? O sea, no porque sea una universidad pequeña, grande, cara, barata, como le quieran decir, eso no demerita el esfuerzo que muchas familias hacen para que sus hijos puedan seguir estudiando. Como decía, muchos no es que no tengan las habilidades, no tengan el conocimiento, es que muchos no pueden seguir porque a lo mejor la escuela pública no se da abasto para tantos, porque no hay dinero para pagar colegiaturas por muchas situaciones, ¿no? O sea, a mí sí se me hace una falta de respeto para el esfuerzo de estas familias que hacen para seguir mandando a sus hijos a la escuela, ¿no? Para que tengan una educación, para que puedan crecer, ¿no? Porque, vaya, esa es la idea, ¿no? O sea, que se formen en algo con la esperanza de que ese algo les pueda dar una mejor calidad de vida, ¿no? Que ya no pasa, o sea, que la realidad de México desde hace ya décadas igual es que tengas una licenciatura, posgrados, no garantiza que tengas una mejor calidad de vida, al contrario. O sea, muchas veces aquí, con que tengas un oficio que genere dinero, que tengas un título, está por demás, ¿no? O sea, también ya depende de cada quien cuál sea su vocación, qué es lo que quiere de la vida, qué es lo que lo mueve. Pero bueno, el típico ejemplo, ¿no? Del taquero de la esquina que llega en un camionetón y el psicólogo siendo taxista, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea sería eso, ¿no? Es como, y no es por demeritar a los taqueros, porque también se ponen unas fregas, o sea, lo que voy es que eh, un título no da garantía de nada, ¿no? O sea, al contrario, la realidad es que muchas veces imposibilita o dificulta muchas cosas, ¿no? Pero la idea de muchas familias es que ese esfuerzo que hacen es para que su hijo o su hija pueda crecer, ¿no? Y tenga una mejor calidad de vida. Pero las universidades siento yo que eso poco les importa, ¿no? Y ahora que estoy hablando de alumnos y de alumnos, pues también creo que un problema muy grave precisamente tiene que ver con ellos, o sea, no con ellos en el sentido de que ellos son el problema, no, sino que muchos alumnos y muchas alumnas son muy flojos, son muy huevones, no les interesa, o sea, como que en este afán que tienen las universidades de hacer dinero y de mantener su plantilla de alumnos y tener ese ingreso constante y cada vez mayor, los acaba consintiendo demasiado al punto de que, como yo les decía,
no les importa el perfil, no les importa de dónde vienen, en el sentido de que muchos chicos tienen una historia escolar muy complicada, de muchas faltas en cuanto a la disciplina, al respeto, ¿no? Hasta inclusive un historial de violencia en las universidades o preparatorios o bachilleratos de los que vengan, y los admiten como si no hubiera ningún problema, ¿no? Precisamente por la cuestión de que pagan. Entonces muchos de ellos entran sin el perfil, como ya decía, pero además no se les, no enfrentan ninguna consecuencia por sus acciones. O sea, estamos creando una generación de alumnos desde hace unos años para acá que no se esfuerzan, que no piensan, que no razonan, que no analizan, porque hagan o no lo hagan, las escuelas los acaban pasando. O sea, al final, mientras paguen, mientras sigan pagando, muchos coordinadores y muchas coordinadoras dan instrucciones a los alumnos, a los alumnos también, y a los docentes, de que simplemente los pasen, que pasen la materia, que le pongan la calificación más baja y que pasen, o que si se van extraordinario, pues no hay problema, ¿no? Simplemente pagan, lo hacen, y que además les ponen todo muy, muy blandito, porque además de que se tienen que ir al extraordinario, eh, y digo además porque esa es una chamba también para los profesores, preparar el examen y todo, y además les piden que hagan guías donde prácticamente les están dando como las respuestas a estos mediocres para que pasen la materia, entonces la pasan y ya, ¿no? Entonces no hay mayor problema. La investigación ya se eliminó de muchas universidades como requisito para graduarse, o sea, ya no hay que hacer tesis, y si se hace, pues más bien es una tesina, un proyecto de investigación como para decir que se llevaron las materias, pero no se implementó nada. O sea, como yo tengo entendido, se suponía que las universidades eran estos institutos, estos centros de educación que ayudaban a que se generara conocimiento, que se generaran propuestas de conocimiento, que se elaboraran resolución a problemas, y ahora es un mero negocio donde les importa que pague muy bien, y entre más alumnos tengan mejor. O sea, no les importa nada más, no les importa generar conocimiento, no les importa generar personas con capacidad de raciocinio, con curiosidad. O sea, no les importa nada de eso. Lo que les importa, y eso es un problema muy, muy grave, es generar técnicos. O sea, no es por demeritar a los técnicos, pero las universidades ya lo que quieren es personas que salgan haciendo cosas, que sepan hacer ciertas cosas y ya. Y los alumnos también exigen eso. O sea, es como, a mí explícame qué técnicas aplicar para tal situación, y yo me aprendo los diagnósticos, pero dame las técnicas y bla, 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 bla. O sea, casi, casi yo lo que veo es que los alumnos quieren salir con un compendio de depresión y el compendio, y que les digan las técnicas y cómo hacerlas, y si el paciente no hace lo que ellos aprendieron, entonces el paciente es resistente, es rebelde. O sea, le echan la culpa al paciente cuando en realidad no cuestionan esos compendios que tienen ahí, ni cuestionan su educación, ni cuestionan nada de eso, ¿no? Pero es eso, o sea, como que solamente buscan ser técnicos, saber hacer ciertas cosas, resolver, complacer a los pacientes y ya. Y esto sí tiene mucho que ver con este consentimiento en lo que tienen a los alumnos. O sea, porque estos alumnos, cuando se les presentan otras situaciones, cuando se les pide que razonen, que debatan, que saquen sus propias conclusiones, muchos no quieren, muchos se enojan, a muchos les duele la cabeza por pensar. Que una vez me pasó que una alumna dijo eso, es como, profe, ya no, no sé, como casi paremos, ¿no? Porque ya me duele la cabeza de tanto pensar. Y es como, para mí fue muy sorprendente, porque ya en un grado de universidad, o sea, eso me dejó muy claro que eso es lo menos que se hace en las universidades, que razonen, que piensen, ¿no? O sea, eso nunca se me va a olvidar, pero por lo grave de la situación. Entonces, creo yo que pues ya va quedando como lo grave que es que los alumnos tengan estas actitudes, que se están formando así, que va de la mano de la plantilla docente que los está formando así, que va también de la mano con los coordinadores y rectores, que no les importa en realidad lo que pasa en el aula, no les importa si los alumnos aprenden o no. Lo que les importa es que estén inscritos, que paguen mes con mes y ya. Entonces,
palabras más, palabras menos, creo que la cuestión educativa eh, en la psicología y la psicoterapia pues ha sucumbido completamente a la cuestión económica, a la cuestión capitalista, ¿no? La cuestión de mientras yo tenga para pagar, tú me vas a dar un título y me tienes que asegurar que voy a saber todas las técnicas y cómo enfrentar ciertas situaciones, y mientras no sea así, te voy a armar un pancho, te voy a intentar sobornar, mientras tú me pongas ciertas dificultades o me pongas a razonar, te voy a criticar, te voy a calificar mal en la evaluación docente, te voy a intentar sobornar, como decía, con unas alitas, un pastel de dinero. O sea, creo que está quedando más claro la poca calidad que tenemos de educación en México, y por lo menos en la psicología y la psicoterapia, pues es así, o sea, lamentablemente es así. Entonces, bueno, creo que con eso puedo terminar el video de hoy. El día de hoy, si yo ya quisiera irme a dormir, porque siempre que hablo de estas cosas me da un coraje. No puedo hacer nada más que hacer estos videos, y que ojalá que en sus cabezotas algo les mueva, ¿no? Algo les, por lo menos les indigne escuchar estas realidades que muchos de ustedes viven como colegas míos y no hacen nada. Pero bueno, ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, quejas, sugerencias, déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.